Buenas tardes. Reiterando o prazer que temos em Jedi al apresentar nossas investigações aqui, e mais uma vez agradecendo às professoras Valentina Derlich e Salter Lisi por el excelente seminário, o painel de agora se centrará no tema que historicamente ha sido o foco de nosso grupo de investigações, que são os direitos de autor e da sociedade informacional. A relação de conflito e reforço que existe entre os direitos de propriedade intelectual e as novas tecnologias se detalha no paradigma da sociedade informacional, seja por a centralidade assumida pelo direito de autor ao ser elegido pela proteção de diversos produtos informáticos, seja por impacto em áreas relacionadas com o direito internacional privado e ou as políticas públicas. Sobre estes temas, hablarão as três excelentes investigadoras de REDAI, que apresentarei agora, e logo lhes passarei a palavra. Em primeiro, Michelle Rastreiter, que é doutoranda em Direito da Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Internacional Público e Privado no Centro Universitário de Curitiba, Master em Direito por la Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito, Logística e em Negócios Internacionais pela PUC-PR, membro do Grupo de Estudos de Direito Litoral Industrial da UFPR, advogada e administradora de Negócios Internacionais. Graduada na UFPR em Negócios Internacionais e graduada na PUC-PR em Direito. Em seguida, falará Heloísa Gomes Medeiros, que é doutora e Master em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Direito pela Faculdade de São Luís do Maranhão, investigadora do Grupo de Estudos sobre Direito Litoral Industrial da Universidade Federal do Paraná, professora em los cursos de graduação em Direito na Universidade Estadual do Maranhão e do Centro Universitário Unidade de Ensino Dom Bosco, e também advogada. E por último, falará Heloísa Molitor, que é advogada, professora universitária em FAESP, em Tatuí, São Paulo, mestre em Direito pela Unimep e doutoranda em Direito na PUC de São Paulo, integrante do grupo Jedi UFPR. Bueno, buenas tardes. Me gustaría en primer lugar de agradecer la oportunidad a la Flaxo para esta presentación. Y me gustaría también de decirles que intentaré hacer esta presentación en español, pero les pido disculpas por los errores que ciertamente yo faré. Te los cuento que estudié español hace unos años y después he decidido estudiar italiano y ahora ni hablo italiano ni parlo español. Yo también gustaría de decirles que mi área de pesquisa y estudios es el derecho internacional. Así que no soy una experta, como muchos de ustedes aquí, en la propiedad intelectual y los derechos de autor. Pero he estudiado este tema con profesor Marcos Wachowski y la presentación que faré hoy aborda la interfaz entre los derechos intelectuales y el derecho internacional privado. Así que me encantaría escuchar la impresión de ustedes acerca de este tema. Bueno. Seguramente hay intentos de estandarizar el derecho de la propiedad intelectual a nivel internacional, pero estos no hacen más que establecer estándares mínimos de protección, quedando aún muchas diferencias en la manera como los países tutelan los derechos de autor, inventores y otros detentores de propiedad intelectual. Dentro de este contexto emergen preguntas como: ¿cuál país tendrá jurisdicción para solucionar dicha controversia? ¿Cuál es la ley aplicable cuando hay una violación de derechos intelectuales en la Internet que tiene repercusiones en múltiples países diferentes y al mismo tiempo?
Lejos de responder definitivamente a estas preguntas, este trabajo tiene como objetivo revisar el estado del arte en torno de la materia, con especial enfoque en la protección de los derechos de autor, buscando comprender cómo el escenario normativo actual mira el tema y evaluar algunas proposiciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la International Law Association, que pueden ayudar a iluminar el camino en la búsqueda de estas respuestas. Bueno, la Internet propicia la transmisión de información instantánea alrededor de todo el globo con un solo clic. Esto significa que el uso no autorizado de material protegido por derechos intelectuales, especialmente derechos de autor, puede ocurrir a gran escala, afectando los derechos del autor en diversos países al mismo tiempo. Cuando ello sucede, el derecho de la propiedad intelectual se ve inmerso en una situación clásica estudiada por el derecho internacional privado. Este es la rama del derecho cuyo núcleo es el estudio de la aplicación de las normas legales ante los hechos sociales que poseen puntos de contacto con más de un sistema legal nacional. La premisa básica de la existencia del derecho internacional privado es la diversidad cultural entre los países, que hace que el derecho, como fruto de la cultura, también pueda ser diferente. Por lo tanto, una misma situación jurídica puede exigir una respuesta legal distinta, dependiendo del sistema normativo bajo el cual se lo analice. De hecho, si la solución legal apuntada por los diferentes sistemas es la misma, lo que se llama derecho uniforme, no hay conflicto que deba ser resuelto por el derecho internacional privado. Este entra en acción precisamente cuando no hay uniformidad entre las normas jurídicas presentes, por la cual se puede decir que el derecho uniforme es la antítesis del derecho internacional privado. De hecho, se puede decir que el derecho de la propiedad intelectual fue uno de los precursores del movimiento de construcción de un derecho uniforme, desde el siglo XIX, con la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las Convenciones de París sobre Propiedad Industrial y la Convención de Berna sobre los Derechos de Autor, buscando armonizar las diferentes legislaciones nacionales sobre la materia. En el preámbulo de la Convención de Berna está establecido que su objetivo es proteger de la manera más efectiva y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus respectivas obras literarias y artísticas. Como ha señalado Dario Moura Vicente, ese propósito se persigue por dos vías: el establecimiento de reglas uniformes de derecho material de un nivel mínimo de protección y la consagración de reglas espaciales para la solución del conflicto de leyes en el espacio. Con la inclusión del tema en los acuerdos internacionales de comercio, hay que resaltar que dichos estándares mínimos han sido muchas veces apuntados como muy elevados para permitir una gestión adecuada a través de políticas públicas de la distribución de la información y de la cultura. Sin embargo, incluso si las normas mínimas se establecen a través de instrumentos multilaterales de gran alcance, el acuerdo TRIPS como un ejemplo expresivo, la uniformización completa está aún distante. Además, es realmente importante permitir que los países ejerzan su libertad soberana para regular la información y especialmente salvaguardar el patrimonio cultural local. Es posible afirmar, por lo tanto, que la protección de las leyes nacionales sigue y seguirá siendo sustancialmente diferente en algunas situaciones, lo que es incluso deseable. En estos contextos, cuando una determinada situación involucra dos o más sistemas normativos que prevén diferentes niveles de protección, existe un conflicto de leyes que precisará ser resuelto. La Convención de Berna señala para este escenario, estableciendo en el artículo 5.2 lo que se consagró como el paradigma clásico de la protección de la propiedad intelectual en el ámbito internacional, el principio de la territorialidad. Esto significa, en los casos que implican discusiones sobre derechos de autor, la legislación aplicable
es de la del lugar de donde se buscó la protección, lex loci protectionis. Hay algunas dudas sobre lo que de hecho significa el principio de la lex loci protectionis, o, según la redacción de la Convención, la ley del lugar en donde se reclama la protección. ¿Sería este el lugar donde se intenta la acción para obtener la reparación del derecho infringido, hipótesis en la cual el criterio sería el de lex fori, o el lugar donde se cometió la violación? La segunda posibilidad es la que responde a la cuestión adecuadamente, por lo menos para Dario Moura Vicente. El criterio significaría que las obras estarían protegidas en territorio nacional, lo que no impediría el reconocimiento de los efectos de las normas extranjeras de derechos de autor reproducidas en otros países sin el consentimiento del autor. Detrás de la elección de la territorialidad pueden existir múltiples razones. Una de ellas, por supuesto, es el hecho de que los estados desean mantener el poder regulador sobre cuestiones relacionadas a la información, y la protección de los derechos del autor es una herramienta importante para la consecución de estos objetivos, ya que establece lo que es dominio público y lo que es un monopolio de agentes privados. Así, el Estado se reservaría la libertad de establecer lo que puede o lo que no puede hacer con los materiales de autoría protegida. Sin embargo, la premisa de la territorialidad parece suponer que infracciones internacionales a la propiedad intelectual solo ocurrirían lenta y secuencialmente. En el ciberespacio, los derechos de autor pueden infringirse simultáneamente a una velocidad explosiva, y esto no se anticipó cuando fue establecida la idea de la territorialidad en los tratados internacionales, ya que se celebraron mucho antes de la llegada de la Internet. El uso estricto del criterio de la lex loci protectionis tropieza en dificultades técnicas expresivas en el contexto de la Internet. Así que les pregunto, ¿cuál sería el país donde se requiere la protección cuando un libro brasileño, por ejemplo, esté disponible en la Internet sin autorización de su autor en un site alojado por un proveedor de Internet alemán y se puede acceder a este sitio de cualquier parte del mundo? El criterio de la lex loci protectionis, pensado para un mundo donde solo copias físicas eran concebidas, llevaría a la conclusión de que la ley aplicable podría ser aquella de cualquier lugar en donde se pudiera acceder al material, es decir, básicamente cualquier lugar. La problemática obvia que surge de tal reclamo exige que se piense en alternativas a las cuestiones de interfaz del derecho internacional privado y los derechos de autor. Por esta razón, la OMPI ha estado abordando el problema, habiendo estudiado empíricamente la cuestión y producido un guía para jueces y abogados sobre la interfaz del GIPRI y de la propiedad intelectual. Además, también la International Law Association, una organización sin fines de lucro con sede en Gran Bretaña que promueve el estudio de cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado, se ha dedicado al análisis del caso, elaborando guidelines para que los operadores del derecho nacional pudieran resolver los casos prácticos. El documento titulado International Law Association Guidelines on Intellectual Property and Private International Law puede ser considerado como una especie de soft law acerca del tema. Luego entonces procederemos a examinar las alternativas apuntadas por estos trabajos. En la técnica de la solución de conflicto de leyes, en el espacio, el conflicto de jurisdicciones precede el de la identificación de la ley aplicable. Es decir, el primer paso en el análisis de una situación jurídica que contiene puntos de contacto con más de un sistema legal es la identificación del juez competente para juzgar a controversia. La ley que establece la competencia, la jurisdicción de una corte tribunal determinada es la lex fori, o sea, las normas de derecho procesal y derecho internacional privado del país donde se inició la acción.
Aunque estas normas puedan diferir de un país a otro, está claro que hay una relativa uniformidad. Con lo mínimo parece ser ampliamente aceptado que un Estado no debe juzgar una disputa sobre la cual no tenga cualquier injerencia, como por ejemplo, cuando ninguna de las partes está domiciliada en el Estado, los hechos en los que se basa la acción no sucedieron en el territorio de este Estado y tampoco hay obligación que se deba cumplir en el estado de la cuestión. La regla establecida por el artículo 5.2 de la Convención de Berna no es una regla de jurisdicción, sino de elección de la ley aplicable. En otras palabras, ella no designa que el país donde se requiere la protección sea el único competente para juzgar el caso. En tesis, una violación de derechos de autor en Brasil podría ser juzgada en una corte extranjera y esta corte aplicaría la ley brasileña al caso, en los términos del artículo 5.2. Es perfectamente posible, así, que más de un Estado tenga jurisdicción para apreciar la disputa, lo que en la práctica permite que el autor elija la corte en la que presentará la acción, lo que se llama forum shopping. Sin embargo, consideraciones de cuño práctico como los costos de traducción, dificultades para presentar pruebas del derecho extranjero y una mayor facilidad de la ejecución de las decisiones pueden hacer que la mayor parte de los casos la jurisdicción elegida coincida con la de la ley aplicable. La norma más utilizada por los países para establecer la jurisdicción es la de que el país competente para juzgar una acción es el de domicilio del acusado. En tiempos pre-Internet, según la premisa clásica de la territorialidad baseada en copias físicas, el acusado posiblemente también podría a disposición las copias en su domicilio, lo que haría con que la jurisdicción y la ley aplicable coincidieran de hecho. No es el caso del contexto actual como se ha examinado. Sin embargo, el lugar donde se perpetró la violación también puede ser competente para apreciar la acción según la mayor parte de las leyes nacionales. Esto se debe al fato de que las leyes nacionales suelen establecer jurisdicción en casos baseados en un acto o hecho practicado en el país, cuando se trata de propiedad de bienes ubicados en el país o cuando involucran discusiones contractuales de un contrato celebrado en el país o que posee cláusula de elección de foro en este sentido. Nuevamente, si considerarmos el lugar de la infracción, esto se convierte en un concepto abstracto si el material protegido por los derechos de autor está disponible en la Internet. En estos contextos, la posibilidad de jurisdicción, dependiendo de las interpretaciones de las cortes locales, podrían ser las siguientes. El lugar de residencia del infractor, el lugar donde ocurrió el daño, el domicilio del autor, por ejemplo. Cualquier lugar donde se pueda acceder al material. El lugar de la audiencia deseada del sitio web donde se puso a disposición el material. El lugar donde el material está físicamente localizado, la ubicación del servidor. Lo que se entiende, este es el entendimiento del Tribunal de Justicia Europeo, es que solo el país de domicilio del acusado tiene jurisdicción para evaluar la violación por completo y establecer una indemnización por daños de modo global, mientras que otros estados tendrían competencia solo para evaluar los daños ocurridos en sus territorios. Este entendimiento se trata de lo que Tobias Lützi definió como un abordaje mosaico, ya que genera un mosaico de cortes competentes, cada una para evaluar una parte de los daños totales. Este abordaje mosaico tiene algunos problemas. Si el titular de los derechos de autor necesita buscar múltiples foros para obtener la protección completa de sus obras en la Internet, es decir que la práctica, la protección es inexequible. Esto se debe a que el autor difícilmente dispone de los medios para presentar acciones en cada uno de los países donde se accedió al material.
El entendimiento restrito al alcance de la jurisdicción, en este caso, haría que el daño no se reparara integralmente. Del mismo modo, el acusado podría ser procesado en diversos países por el mismo hecho, lo que generaría un enorme costo de defensa, aun cuando las alegaciones del autor fueran inverosímiles. Además, del punto de vista del juez, podría ser difícil estimar el valor de la indemnización con base en la división territorial del daño. Por otro lado, al asegurar el alcance global de la protección en todas las cortes, el autor podría elegir el lugar para presentar la acción que le considera mayor amplitud de protección, lo que combinado con la imprecisión de los criterios que definen la ley aplicable, también podría traer consecuencias indeseables. Bueno, una vez que el juez diga que él es competente para juzgar el hecho, el próximo paso es decidir cuál es la ley que se aplica. Los criterios les loci protecciones y les loci deliti generan una gran cantidad de leyes potencialmente aplicables al mismo tiempo. Así que vamos a examinar otros criterios. La residencia del autor estaría justificada, ya que sería el lugar donde los efectos del daño se sentirían más fuertemente. El descenso patrimonial de los activos traídos al autor debido al uso indebido de su obra y de los gastos incurridos para contener el alcance del delito. Sin embargo, cuestiónase la legitimidad de esa ley para regular la protección de los derechos de autor, ya que tendría poca conexión con el lugar del daño. Dicha situación enfrentaría aún una dificultad adicional en la hipótesis de que la obra protegida haya sido creada por partes con domicilios diversos, en la cual las directrices sugieren que las partes pueden elegir la ley del lugar de residencia de uno de los autores. Si considerarmos la ubicación de las actividades infractoras, podrían aplicarse tanto la ley del servidor del material, local del upload, como aquel donde se almacenó el material a partir de su transferencia desde un servidor de Internet, local de download. El gran riesgo cuando se considera la ubicación del upload es que esta solución podría aumentar el alcance de leyes que son demasiado liberales, creando copyright havens o paraísos autorales, países donde la protección de derechos de autor sería intencionalmente baja, estimulando el establecimiento de servidores en este lugar, específicamente para permitir la difusión de material que en otros países se consideraría protegido. Eso podría resultar en una protección demasiadamente baja de los derechos de autor en Internet. El lugar del download tendría la ventaja de ser el país donde el mercado fue más afectado por la violación de los derechos de autor. Sin embargo, naturalmente, el download puede ocurrir en diferentes países, volviendo al tema de los múltiples derechos aplicables. Además, el acto de colocar la obra en la red y no su visualización o reproducción tiene una conexión mucho más significativa con el delito. Ante las incertidumbres causadas por el contexto virtual, las cortes muchas veces buscan el camino más fácil y adoptan la ley del foro, sea porque entienden que esta es la interpretación correcta del principio de la territorialidad, sea porque ignoran la aplicación del método conflictual, intencional o inadvertidamente. De hecho, un estudio empírico de la OMPI mencionado concluyó que el 70% de los casos de violaciones internacionales de derechos intelectuales evaluados se hizo cumplir la ley local y ni siquiera se mencionó el problema de conflicto de leyes. En otros 25% de los casos se abordó la cuestión y los jueces concluyeron que la ley aplicable era la ley del foro. Solo en 4% de los casos se aplicó la ley extranjera y en 2% la cuestión no se resolvió por motivos procesales y no se aplicó ninguna ley en cuanto a los aspectos materiales involucrados. No obstante, si el principio de la territorialidad se comprende como la lex fori, el autor podrá elegir la ley aplicable eligiendo el lugar donde presentará la acción, teniendo en cuenta la multiplicidad de foros competentes conforme se examinó más temprano.
en la práctica conocida como photoshopping. Actuando racionalmente para maximizar su posibilidad de ganancias, el autor naturalmente elegiría como foro el lugar cuya ley ofreciera una protección más amplia, lo que puede resultar en una protección excesiva de los derechos de autor. En ese contexto, sería posible incluso terminar incriminando a un acusado que utilizó un material dentro de los límites de la ley de su lugar de residencia, sin saber, en realidad, que estaba cometiendo una infracción. La amplitud de la jurisdicción y la cantidad de leyes aplicables a un caso de disponibilidad de material en el ambiente virtual harían con que el usuario no pudiera prever dónde sería procesado y bajo qué ley, lo que causa una enorme inseguridad. Así que las conclusiones. El elemento de conexión clásico, lex loci protecciones, la ley del lugar donde se pretende la protección, aplicada al contexto virtual, hace que sea impredecible la ley aplicable a las demandas que buscan reparación por las violaciones de derecho de autor. Esto se debe a que miles de usuarios pueden acceder al mismo tiempo a un determinado contenido puesto a disposición en la Internet en diversos países del mundo, exigiendo la protección de cada uno de estos sistemas legales sin distinción. A pesar de los esfuerzos de la ILA y de la OMPI para encontrar una alternativa viable, las soluciones previstas comportan diversas salvedades. Sin embargo, la dificultad de encontrar una solución no debe disminuir los esfuerzos en la búsqueda de una alternativa en el ámbito del derecho internacional privado, haciendo prevalecer la idea de la estandarización a partir del derecho internacional público. Esto porque la regulación nacional de los derechos de autor es un mecanismo importante para que los países administren sus políticas internas de información y protección del patrimonio cultural. Se trata de un ejemplo más en que las soluciones one size fits all no traen buenos resultados. Una uniformización completa de los derechos de autor no es deseable, al menos mientras los niveles de desarrollo tecnológico y económico de los países siguen siendo tan dispares. Así que las investigaciones y estudios sobre el tema deben avanzar buscando criterios que permitan una mayor eficiencia en la resolución de los conflictos internacionales de derechos de autor, reduciendo los costos de litigios y aumentando la previsibilidad y la seguridad de las transacciones. En el mismo balance, sin embargo, también deben incluirse las necesidades de cada lugar para preservar su patrimonio cultural, el incentivo a la creatividad y la innovación, las preocupaciones con el desarrollo científico y tecnológico y la democratización del acceso a la cultura y la educación, y eso solo puede suceder con respecto a las peculiaridades locales. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar una investigación que yo y Marcos hicimos en el grupo del JEDI, que es la superposición de los derechos de propiedad intelectual en el software. Y lo que vamos a presentar acá es con base en la legislación brasileña. Entonces, la primera cosa es muy básica, pero el software es formado por el programa informático en sí, por la descripción del programa y por la documentación auxiliar o material de apoyo. Acá nosotros vamos a hablar solo del programa informático en sí. Entonces, cuando yo estoy diciendo software, na verdad, estoy diciendo del programa informático en sí. Yo voy a utilizar como sinónimos. Bueno, o que es un programa informático? Un programa informático es el conjunto de instrucciones orientadas en una lenguaje específica o a un ordenador para que realice una determinada función o logre un resultado esperado. Entonces, en el programa informático tenemos estos tres elementos. Hay acá un conjunto de instrucciones que es escrito en una lenguaje específica. Primero, hay un programador que escribe el programa y que llamamos entonces de código fuente, que está
português. Mas tudo bem, eu creio que todos aqui compreendem um pouco português e espanhol, estamos todos bem. Este programa, este código-fuente, é traduzido para uma linguagem que o computador compreende. É uma segunda linguagem que chamamos, então, de código objeto. É a linguagem que os computadores compreendem, 0 e 1, a linguagem binária. Esto es un gran desafío por la protección por la propiedad intelectual, porque el grande cuestión es que el software era un código, era una lenguaje, pero era una lenguaje que tiene una función. El concepto, aquí todos los programas tienen una intención de realizar una función, un resultado a contento de su usuario. Entonces, es muy difícil en una tecnología que es híbrida, ¿no?, que presenta características que son literais y algunas características que tienen una función, una ejecución de una tarea. Como proteger este bem, né? Então, durante muito tempo, temos esse desafio à proteção por direitos de propriedade intelectual, pelo dilema da natureza dual de los híbridos. Então, como proteger um bem intelectual que tem aspectos literários em seu código e, ao mesmo tempo, uma função utilitária na execução desse código ao realizar uma tarefa ou resolver um problema técnico. Existe um acordo general em todo o mundo de tomar o código-fuente como uma obra literária e, por lo tanto, suscetível a protección por derecho de autor. Pero protege la expresión, no se protege la función del software. Podemos decir que nadie compra una licencia, un software para leer, y sí por su función. No ponemos como los cuadros en nuestra casa o en un museo, ¿no?, o ejecutamos un software, no. Todos nós compramos por la función, pero el resultado que evolucra. Bueno, en Brasil, como en todo el mundo, tenemos régimen, temos una ley especial, un régimen especial por la ley 9.609 de 1998, que es específico para la protección del programa informático. Pero esta ley habla que la protección es por un régimen general, que es la ley de derecho de autor, que en Brasil es la ley 9.610 de 1998. Es claro que, como en todos los lugares del mundo, tenemos esta impresión, pero no es suficiente. Entonces, diante de la insuficiencia de protección por derechos de autor, se ha cubierto mediante protecciones de soluções relacionadas a patentes. Em alguns países há patente para software, em Brasil não há, mas nós temos inventos implementados por programas informáticos que são protegidos pela Lei 9.279 de 1996. Não estou a dizer aqui que há patente para o software em Brasil, não há. Creio que em Argentina também não, tampouco. Pero sabemos que em Estados Unidos e outros, eu creio que em Japão também há. Então, em Brasil, os inventos que são implementados por programas informáticos, eles podem ser protegidos por la patente se é uma solução a um problema técnico, creio que é mundial este pressuposto, se é uma invenção ou modelo de utilidade, produto o processo, desde que tenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E desde que o efeito técnico proporcionado por el software em la invenção dele se sobrepone
a la interacción normal del comando a la máquina. Entonces, para el software, para las patentes de inventos implementados por programas informáticos, eso puede ser para invenciones, porque no tiene con el software la invención ser un modelo de utilidad, tiene que ser el proceso, no es el producto. Bueno, y diante de esta situación, yo y Marcos nos preguntamos, ¿es posible que los derechos de autor y la patente en este sistema se sobrepongan para proteger el software? O sea, es lo que Marcos ha dicho, que hay una dupla protección. Primero, para respondernos, tenemos que saber o que significa superposición. Hay un concepto para esto. Significa proteger la misma materia o objeto de un bien intelectual mediante varios títulos diferentes de propiedad intelectual. Es decir, bajo la misma manifestación o función de un bien incide más de un monopolio legal. Entonces, trazemos ejemplos, ¿no? La regla universalmente acepta es que puede haber protecciones competitivas en las que coexisten varios derechos de propiedad intelectual sobre el mismo bien. No hay problema. Esto es conocido como o que Robert de Tonkovich, yo no sé cómo exactamente como tal, llama de superposición de hecho. Es muy normal en la propiedad intelectual, es una estrategia de protección. Entonces tiene, por ejemplo, acá la protección de la invención, de la marca, del derecho de autor o del secreto industrial, por ejemplo, para la receta. Pero esto no es el problema, ¿cierto? La superposición que tiene algún tipo de cuestionamiento por la sociedad es la superposición de derecho, no la superposición de hecho, no sé si hablé correcto. La superposición de hecho no es un problema, pero la superposición de derecho es cuestionable. O sea, para uma mesma manifestação, acá, por exemplo, puede ter marca tridimensional, desenho industrial e direito para a mesma manifestação, não para manifestações diferentes em el bem imaterial. E, diante dessa apresentação sobre o conceito, pergunto novamente, ¿es posible que los derechos de autor y la patente se sobrepongan para proteger el software? Y hay claramente una respuesta que no es muy difícil. El software protege la expresión, la manifestación que se protege la expresión, bien, y protege por la patente. Y disculpa, el software protege la expresión por derecho de autor y no hay problema. Y la invención, que es una otra, la función, que es una otra manifestación de los inventos, no hay, es protegido por patente. Entonces hay dos manifestaciones diferentes que son protegidas por protecciones diferentes. No. Entonces la primera respuesta es que no hay superposición de derecho en el software, por la protección del software por derecho de autor y los inventos implementados por software por medio de patente. Entonces, la primera respuesta es muy clara. Y toda la doctrina, todos los autores dicen lo mismo. Pero, ¿será? Entonces, hacemos un poco más investigaciones y o que percebemos que la acumulación de protecciones en el software, a pesar de la posibilidad teórica, debe cuestionarse precisamente con respecto a la frontera entre los dos regímenes que jurídicamente son distintos. Aunque que se proteja por derecho de autor la forma o la escritura del software y por derecho de patente su funcionalidad, hay algunas implicaciones prácticas que deben aclararse, pues lo que es permitido hacer bajo las reglas de un régimen pueden tener consecuencias en los permisos y prohibiciones del otro régimen. En este análisis es necesario distinguir el campo de acción de los derechos y cómo interactúan,
e aquele software não é um elemento aislado dentro de uma máquina, tampouco esta, quando se trata de uma invenção implementada por um programa de ordenador, atua sem o software. Então, o que temos acá é o conceito de convergência. A superposição, por lo tanto, deve identificar-se em la convergência de direitos de autor e patente para a proteção do software. Em esse apartado se analisam as diferenças e interações de los derechos em los quais indagamos sobre a superposição enquanto a matéria protegible e o alcance de los derechos. São dos aspectos que investigamos em la legislação brasileira, é sobre la matéria protegible en el software, la matéria protegible en el invento, cuál es el alcance de los derechos en el software y cuál es el alcance de los derechos en la patente, como esses regímenes se convergem ou não. E o que encontramos é que se a dicotomia expressão-ideia é facilmente compreensível bajo o ponto de vista teórico, sua aplicação na prática se mostra impossível no âmbito do software. É aqui onde se encontra a dificuldade em proteger as tecnologias híbridas por las espécies tradicionais da lei. E aqui não há nenhum tipo de propriedade intelectual que proteja as tecnologias que têm inseparavelmente as duas características. O direito de autor tampouco protege os programas de ordenador em sua totalidade, e aqui não alberga o aspecto funcional, e o software nem sempre é uma invenção, nem sempre é uma invenção patentável. A dificuldade para separar a expressão e a funcionalidade, sendo mais vaga a dicotomia de expressão, se profundiza com a possibilidade de que o direito de autor também proteja os elementos internos do software, es decir, los elementos não literales, la expresión, la figura en la estructura, figurada en la estructura, sequência e organização do programa. Estes elementos não literales constituem a essência da expressão do autor, pero sem usar as palavras reales do autor. Então, há uma dificuldade muito grande por separar cada um desses direitos. A su vez, o alcance de estes direitos definirá qual será o contenido de cada direito exclusivo, la outra comparação. Qual é a extensão de las protecciones e las instrucciones a las competencias. Então, se pergunta, qual será o contenido de cada direito exclusivo, qual a extensão de las protecciones e quais são as restrições a la competência. Estabelecer o âmbito do direito é mais importante para assinar ou otorgar licenças, pero especialmente para evaluar casos de infração, que também involucram questões relacionadas com a validez da lei, e em caso da patente também se investiga através de las reivindicações. Eu não sei se em espanhol é reivindicações ou se reclamos, reivindicações, sí, pero yo creo que yo tengo tal vez un error en mi presentación, pero yo estoy acá también aprendiendo la ley de propiedad intelectual en otro idioma. Esto es muy rico, muy bueno. Bueno, el derecho de autor se refiere a un derecho anticopia, ¿no? O local exclui a terceiros a possibilidade de copiar a forma em que se expressou num software e um novo programa, se está escrito de outra maneira, pode realizar o mesmo sem constituir uma infração. A infração se encontra inicialmente quando há uma cópia servil. Por lo tanto, o direito de autor protege contra a reprodução total ou parcial, pero também contra o uso da obra por qualquer meio, sem prévia autorização expressa do autor, como a edição, a adaptação, qualquer câmbio e a tradução a qualquer idioma. Ao final, esses direitos constituem uma proibição general da execução de obras derivadas sem autorização. E a patente
se considera a patente monopólio muito mais forte que o direito de autor. Na lei brasileira, o direito a uma patente é o direito de impedir que um terceiro, sem consentimento, produza, use e ponga à venda ou importe com estes fines produto ou objeto de patente, processo ou produto obtenido diretamente por processos patentados. Además, el alcance de la protección de la patente estará determinado por el contenido de las, no reclamaciones, mas pero reivindicaciones. Bueno, interpretado con base en el informe descriptivo y en los dibujos. La infracción de la patente se determina así por los actos cubiertos por las reivindicaciones. Temos também a doutrina da equivalência, não? Que diz que as reivindicações devem ler-se de acordo com a função. Só lo que se suele patentear é a função. Quando tienes, por lo tanto, quando tienes esta conjugação de direito de autor e patente, mientras que el derecho de autor se permite que varios programas realicen la misma función a partir de diferentes expresiones. Cuando un inventor obtiene una patente sobre el software, los terceros inventores no pueden hacer invenciones idénticas o equivalentes, aunque sean creadas de forma independiente por la función está protegida. Sin embargo, ya se puede mencionar que si existe una infracción de los derechos de autor, es decir, copiando, se infringirá automáticamente la patente. Pero es así siempre que lo que haya copiado también produzca lo que se reivindica en la patente. Ello tendrá que verificarse cada vez, pero dado que copiar expresiones protegidas por derecho de autor incluyen copiar las ideas subyacentes, la patente generalmente se infringirá. Por outro lado, se a alguém se lhe ocurre que a mesma invenção ou similar solo se infringirá a patente, no los derechos de autor de programa de ordenador. Se a violação de los derechos de autor infringe automaticamente a patente, sempre que lo que se haya copiado também reproduzca lo que se reclama en la patente, esto impede que el código del software que implementa essa invenção seja reescrito por um terceiro que de outra forma, como la garantiza la ley de derecho de autor y aquello otorgado en las reivindicaciones y equivalentes está protegido como condiciones para tutela de patente. Sin embargo, existe una superposición de hecho, no de derecho, en la que se acumulan varias protecciones por derechos de propiedad intelectual sobre un mismo objeto físico, de um mesmo objeto físico. Apesar de ser possível em teoria, tendo em conta o sistema legal brasileiro, isso é daninho no caso do software. Aunque a superposição seja solo de hecho, os limites entre os regímenes legais de direito de autor e patente e na análise de suas actuações se chocam de uma maneira que se diminuem mutuamente, causando insegurança jurídica e desequilibrando o arreglo constitucional estabelecido para a propriedade intelectual. Bom, buenas tardes. É um prazer estar aqui hoje com você. Sei que se pronuncio algo mal, também peço desculpas e les pido que me avisem se algo não me entendem. Vou falar um pouquinho de la reforma à lei de direitos de autor em Brasil. Com o avanço da tecnologia e o uso da internet, os cambios sucedem. Há uma evolução dia a dia. Nada é estático e, por lo tanto, as leis devem acompanhar estes cambios, para que nadie nem nenhum direito quede indefeso. Sin embargo, se sabe que a evolução da lei não sigue o ritmo da transformação que promove a tecnologia. Sin embargo, deve apartar-se lo mais rápido possível, para que al menos pueda manter-se al dia com a evolução constante.
Con respecto a la protección de los derechos de autor, la legislación de Brasil está un poquito desatualizada. Isto significa que a legislação abre lacunas que já não protegem os autores e outras pessoas. Entre 2007 e 2009, o Ministério de Cultura criou o Foro Nacional de Direito de Autor, onde se celebraram várias reuniões e debates entre a sociedade civil, artistas, investigadores e representantes da indústria de todo o país, com o fim de subsidiar a formulação do Ministério de Cultura, assim como a possível revisão da legislação vigente entre o tema e uma redefinição do papel do Estado nesta área. Por lo tanto, se preparou projeto de reforma da lei, que se submete à consulta pública em uma plataforma em linha, através da qual os usuários da internet podiam dar suas opiniões e críticas, sugestões. O processo se realizou através de uma plataforma e teve muitos contribuintes. Também, em 2011, o borrador foi revisado e novamente referido a uma consulta pública, que teve lugar entre abril e maio de 2011. Fez novo estudo disponível na plataforma, sem um formulário listo que devem completar-se e referido ao Ministério da Cultura. Em 2019, recente, novamente, nova consulta foi dada para discutir o novo projeto de lei. Projeto que deveria... projeto teve ampla participação da sociedade civil, debatendo reequilíbrio entre os interesses de autor, usuários e titulares de direitos. Os anteprojetos, porque há alguns anteprojetos até chegar ao atual de 2019, alguns foram arquivados, se perdem devido aos cambios dos ministérios da cultura. É necessário atualizar a lei para lidar com as novas tecnologias e os novos modelos de negócios, como serviços de streaming de música, livros, películas, plataformas de disponibilidade de dados, impressões 3D, entre outros. Por lo tanto, todo este processo originou ou pretende, projeto de lei mais flexível e consideravelmente mais adequado que a lei atual, contemplando a busca de melhor equilíbrio com os interesses públicos. Bem, com respeito ao uso personal, o projeto se considera, dos projetos que analisei, não considerava delito de copyright a reprodução por nenhum meio ou processo e nenhuma obra, sempre que é o próprio copista para uso privado e não comercial. Isto significa, por exemplo, que copiar uma película de colega para mirar em sua casa não se considera delito de copyright. Deixa eu ver aqui alguns outros exemplos. Aunque não especifica que pontos se abordam a reforma da Lei de Direitos de Autor, a consulta enumera alguns elementos: direitos de autor e internet, responsabilidade de los provedores de internet por infrações de direitos de autor, gestão coletiva de direitos de autor, limitações e inspecções para museus, bibliotecas e arquivos,
gracias. Excepciones para museos, bibliotecas e archivos, transferências de direitos de autor, entre outros. Parece que o novo projeto abarca os direitos de autor e sua relação com as novas tecnologias, assim como trabalhar em aspectos previamente discutidos, como o tema da gestão coletiva de direitos de autor. A lei atual, 9.610 de 98, sigue sendo notória por sua rigidez e insuficiência em um mundo cada vez mais conectado. É necessário conciliar os interesses dos trabalhadores criativos, os inversores e o público, que tem interesses sociais legítimos para ascender à cultura, assim como para pagar suas facturas. A sobreproteção atual de los inversores em última instância cria faixas em el mercado e conduz à la ineficiência econômica. A Lei 9.610 necessita ser revisada, tendo em conta as novas tecnologias e uma maior flexibilidade em los limites dos direitos de autor, haciendo excepções para o uso mais amplo das obras e facilitando assim o acesso à la cultura sem maiores obstáculos. O momento atual em Brasil, como pude ler aqui em resumo, houve diversas audiências públicas. E estamos discutindo, mas ainda não chegamos a um final, a determinação de um projeto concreto. Agora, em 2019, há um projeto, mas ainda não há nada decidido para que seja votado, enfim. As instituições privadas, houve uma grande participação, mas ainda não chegamos a um texto final, digamos assim. Era esse breve comentário que queria fazer. Graças. Queria agradecer a las três pelas excelentes apresentações. Queria abrir para perguntas. Antes de se ninguém for fazer também, já irei fazer a minha. ¿Hay alguna? Bueno, muchas gracias por las tres presentaciones. Sin duda el español de ustedes es tanto mejor que nuestro portugués. No, yo tenía una pregunta muy chiquita para Eloísa Segunda, que tenía que ver con la duración de la protección sui generis cuando es, no sé cómo la llamaste técnicamente, implementación de algo patentado. ¿Cómo es que se llama? Patentes implementadas. Entonces quería saber la duración de la protección y si vos sabías cuánto tiempo tardaba el INPI en Brasil en procesar una de esas aplicaciones. $10 años para hacer la evaluación. Sí. 20, sí. Pero hay en Brasil un artículo en la ley, el parágrafo primero o parágrafo único del artículo 41 de la ley de propiedad intelectual que dice que si hay demora de más de 10 años para hacer la protección, tienes derecho a algo más, si a extender por pelo menos 10 años. Entonces, por ejemplo, si el INPE demora 11 años para hacer la evaluación, tienes un más, sí, porque no puedes tener menos que 10. Pero es muy discutible, es una disposición triple plus, es terrible, porque es muy
complejo en los casos de las patentes de medicamentos, porque demora más para tenemos el genérico. Y tenemos muchos casos en Brasil de medicamentos que tienen la protección extendida porque no hay el examen en el plazo correcto. Tanto que en Brasil hay hecho una estrategia para examen acelerado, más rápido para los medicamentos, por causa de esa posibilidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces lo haré para Michelle Hastreiter, que hay hoy todavía un proceso que algunos autores llaman de balcanización de la Internet, que es este proceso que la Unión Europea está haciendo con algunas directivas, como la GDPR, que causa una cierta restricción para actores extranjeros para entrar en el mercado europeo, o más extremadamente en la China, que tiene una Internet considerada fechada, o Rússia está implantando os BRICS também estão pensando em fazer uma regionalização da internet baseada em blocos econômicos, e se estes processos que limitam o aspecto internacional uniforme da internet, como que eles afetariam o direito internacional privado, se facilitaria o processo de definição de las leyes aplicables, la jurisdicción, no se dificultaría. Siempre que hablamos de derecho uniformizado, la solución del derecho privado, del derecho internacional privado, no es más necesaria, porque si las leyes son iguales, no hay por qué preguntar cuál la ley aplicar. Así que cuando tenemos una solución de derecho uniforme, no necesitamos nos preguntar cuál la ley aplicable, cuál es la solución del conflicto de leyes en el espacio. Pero lo que intenté explanar en mi presentación es que un derecho uniforme para los derechos de autor no es necesariamente deseable. Así que debemos encontrar una manera de solucionar los conflictos, porque si pensamos que ya que no podemos solucionar adecuadamente los conflictos, necesitamos de una ley que sea igual para todos, esto hará con que las peculiaridades locales y las diferencias de desarrollo de los países no sean consideradas. No sé. No sé si te contesté. ¿Y todavía hay más alguien que desea preguntar algo? Si no, sería nuevamente agradecer a las tres. Y se